Permití que mi esposa casi matara a nuestro hijo y yo estaba feliz de que lo hiciera. Bien, advertencia justa, esta historia es extremadamente larga. Mis disculpas por eso, pero esto ha sido muy difícil para mí y lo he cargado durante muchos años. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, lo he escrito todo para tratar de entender mis sentimientos al respecto. Él no me aconsejó que lo publicara en Reddit, por supuesto, pero he luchado con esto durante mucho tiempo y necesito escuchar las opiniones de otras personas. Todavía no tengo claro cómo me siento al respecto, incluso después de todos estos años, pero lo someteré al juicio de las masas. Sé que hice mal en algunas cosas, probablemente en muchas. Intenté hacer lo mejor que pude. Mi hijo era muy problemático. Muy problemático. Si has visto la película, Tenemos que hablar de Kevin, te ayudará a entender de lo que estoy hablando, porque juro por Dios que cuando vi esa película pensé que estaba viendo un documental de mi vida. Sentí que el escritor debía tener cámaras escondidas en mi maldita casa, así de precisa era. La única diferencia es que, en la película, el niño parece normal para su padre y solo revela su verdadera naturaleza a su madre, pero con mi hijo no tenía esa máscara. Su comportamiento insano era el mismo con todos. Desde el día que nació, mi hijo simplemente salió mal. Fue planeado, mi esposa y yo intentamos quedar embarazados y estábamos eufóricos cuando nació. Era deseado y amado. Le dimos mucho cariño y realmente intentamos darle una infancia feliz. Pero desde el día que lo llevamos a casa desde el hospital, fue miserable. Lloró durante 13 meses seguidos. No exagero, 13 meses sin parar, lloró hasta que se quedó sin voz y siguió llorando, podías ver su carita arrugada y sin sonido, totalmente ronco. Había veces que literalmente lloraba mientras dormía, nunca he visto ni escuchado de otro niño que pueda hacer eso. Lo llevamos a doctores, especialistas, cambiamos su dieta, lo cargamos, lo mecimos, juguetes, música, móviles, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionó. 13 meses de un infierno agotador, sin dormir. Una vez que superó la etapa del llanto, pensamos que habíamos salido del bosque. Pero rápidamente quedó claro que, por alguna razón desconocida, simplemente estaba enojado por estar vivo. Nunca vi a ese niño tener una sonrisa genuina y alegre ni una sola vez en el tiempo que lo conocí. Lo vi sonreír con una sonrisa viciosa y horrible muchas veces, disfrutando de causar dolor, sufrimiento o romper reglas, pero ¿una sonrisa de placer real por algo bueno? No, nunca. Ni una vez. No tenía interés en nada positivo, se alimentaba del odio, y todo lo que hacía estaba orientado hacia eso. Tan pronto como pudo caminar, su misión en la vida fue destruir cosas. Rompía o intentaba romper todo lo que estaba a su alcance, lo aplastaba, lo masticaba, lo tiraba al inodoro, lo que fuera. Después de un tiempo, descubrió cómo quitarse el pañal y disfrutaba mucho de fecar y orinar en cualquier lugar que pudiera. Luego descubrió que podía esconderlo y comenzó a hacerlo en lugares donde no lo encontraríamos de inmediato, frotándolo en las alfombras, haciendo que fuera aún más difícil de limpiar y que la casa apestara. Cuando creció, entre los 9 y 15 años, orinaba y defecaba en nuestra cama, hasta que pusimos un candado en nuestra puerta y no pudo entrar más, entonces simplemente defecaba en el pasillo frente a nuestra habitación. Esa guerra biológica comenzó alrededor de los 2 años y medio y nunca la superó. Intentaré resumir, porque literalmente podría seguir hablando de esto durante días, pero a medida que crecía, se volvía cada vez más inmanejable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a cualquiera que intentara hacer algo con él. Lo expulsaron de la escuela 2 veces antes de los 9 años, luego lo readmitieron y finalmente lo expulsaron para siempre, tuvo que cambiar de escuela. La siguiente lo puso en una clase especial que lo mantenía alejado de los otros estudiantes. Tuvimos que instalar una puerta con candado en la cocina porque robaba cuchillos y los usaba para rayar las paredes y los muebles o perseguir a la gente con ellos. Cuando tenía 10 años, me apuñaló bastante fuerte en la cadera y el trasero, todavía tengo las cicatrices. A medida que crecía, se volvía más oscuro. Comenzó a prender fuego a cosas y a torturar animales locales. Había un perro callejero que rondaba el parque cerca de nuestra casa, mi hijo lo dejó ciego de un ojo con un tenedor de barbacoa. Mojaba las colas de los gatos en gasolina y les prendía fuego.
Se convirtió en una bestia violenta, apestosa y viciosa que vivía en nuestra casa. No podíamos hacer nada con él. Aprovecharé esta oportunidad para anticipar el tsunami de mensajes. Sí, llevamos al niño a terapia. Veía a un psiquiatra 2 veces por semana y le recetaron Dios sabe cuántos medicamentos diferentes a lo largo de los años. Nada funcionó. La terapia no funcionó. Los medicamentos no funcionaron. Nada funcionó. Era como una nube venenosa de odio y furia que atacaba todo lo que estaba a su alcance. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa quedó embarazada de nuevo. No puedo decirte lo diferente que fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos horror. Este embarazo no había sido planeado, y realmente estábamos perdidos sobre qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla interminable durante 16 años, no podíamos soportar la idea de empezar de nuevo desde el principio. Hablamos mucho sobre abortar, pero el acceso al aborto no era tan fácil en esos días como lo es ahora, y mi esposa estaba muy en contra. Hablamos de muchas opciones. Al final, decidimos que mi esposa tendría al bebé, y si resultaba ser malo, lo daríamos en adopción. Sabíamos que simplemente no podíamos hacerlo de nuevo con otro hijo como el nuestro. Tuvimos una hija. Era normal. De repente, vimos cómo deberían haber sido nuestras vidas todo el tiempo, cómo habrían sido las cosas si nuestro hijo no hubiera sido como era. Se reía de las cosas. Se amamantaba sin morder, aunque todavía no tenía dientes, pero se notaba que solo intentaba comer, no arrancarle el pecho a su madre. Después de 4 meses, dormía toda la noche. Era feliz. Era normal. No puedo describir el alivio y la felicidad que ambos sentimos, no tengo palabras para ello. Aquí es donde creo que realmente comencé a alejarme de mi hijo. Hasta ese momento, independientemente de los errores que cometí, siempre había intentado hacer lo mejor por mi hijo, estoy convencido de eso. Intenté ayudarlo, amarlo y cuidarlo, realmente lo intenté. Pero cuando nació nuestra hija, mi esposa y yo instintivamente nos volcamos hacia ella. Se convirtió en nuestro foco, no por malicia, sino simplemente porque era mucho más fácil. Era tan feliz y dulce, cada momento que pasábamos con ella era como magia. Entiendo que esto estuvo mal, pero honestamente no podíamos evitarlo. No tengo una mejor explicación que esa. Mi hijo no había mostrado interés en el embarazo de mi esposa, honestamente no sé si realmente lo entendió, pero cuando llevamos a nuestra hija a casa, comenzó a portarse aún peor. No pensé que fuera posible, pero lo llevó a otro nivel. En ese momento tenía 17 años, y teníamos peleas a gritos todos los días. Por lo general, después de pelear, salía furioso de la casa y desaparecía durante horas, o regresaba a la mañana siguiente. Era un alivio. Incluso comencé a esperar nuestras peleas porque lo alejaba de nosotros por un tiempo. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo casi desapareció, nuestras únicas interacciones reales eran gritarnos. Mi esposa estaba aún peor con él, simplemente no le quedaba nada. Para ese entonces, si nuestro hijo entraba en la misma habitación que ella simplemente dejaba lo que estaba haciendo y comenzaba a gritar, «Aléjate de mí. Vete. Sal de aquí», hasta que se iba. Comenzó a pasar más y más tiempo fuera de la casa, lo que era una bendición para nosotros. No tengo idea de qué hacía en el mundo, pero estábamos felices de que no nos lo estuviera haciendo a nosotros. Como consecuencia del comportamiento de nuestro hijo, habíamos invertido mucho en cerraduras en nuestra casa. Todas las puertas interiores baratas y delgadas de nuestra casa habían sido reemplazadas por puertas de madera gruesas y densas que no podían ser derribadas, equipadas con cerraduras con llave que mi esposa y yo llevábamos. Sé que suena extremo, pero las cerraduras y las puertas pesadas eran la mejor manera que habíamos encontrado de crear espacios seguros para protegernos de él. Y de nuevo, antes de que me inunden con mensajes, no estaba encerrando a mi hijo en habitaciones como un prisionero, él tenía libre acceso a la casa y podía entrar y salir cuando quisiera. Mi esposa y yo nos encerrábamos en habitaciones para protegernos de él, si acaso, nosotros éramos los prisioneros en nuestra propia casa. El día en cuestión, había peleado con mi hijo por la mañana y él había salido de la casa furioso.
Mi esposa y yo estábamos disfrutando de un poco de paz y tranquilidad en la cocina mientras nuestra hija dormía la siesta en nuestra habitación. Y entonces nuestra hija comenzó a llorar. Cualquier padre que tenga hijos pequeños puede decirte que te acostumbras al llanto de tu hijo y puedes saber después de un tiempo que necesitan, lloran de manera diferente si tienen hambre, necesitan un cambio de pañal o simplemente están inquietos y quieren que los carguen. Los bebés pueden comunicarse bastante bien antes de poder hablar. Este llanto no era ninguno de esos. Este llanto era de terror. En el momento en que lo escuchamos, mi esposa y yo nos levantamos de nuestras sillas y corrimos a la habitación. La puerta estaba cerrada, por supuesto, y nos tomó unos segundos encontrar la llave correcta y abrirla. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en un bungalow, y el bastardo había trepado por la ventana para llegar a ella. Estaba parado sobre su cuna con un cuchillo de carne en la mano. No tengo idea de dónde lo sacó. No era uno de los nuestros, controlábamos nuestros cuchillos con mucho cuidado y siempre los manteníamos en cajones cerrados con llave. Creo que pudo haberlo robado de la casa de uno de nuestros vecinos. Ya le había roto la piel 2 veces, una en el área del vientre y otra en el brazo. Podía ver la sangre corriendo. Cuando entré en la habitación, estaba arrastrando el reverso del cuchillo por su cara, sin cortar, casi haciéndole cosquillas con él, burlándose de ella mientras ella gritaba. Nos miró y sonrió. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, ya me estaba moviendo, corriendo para ponerme entre ellos. No lo pensé, simplemente me moví instintivamente. Incluso con eso, mi esposa llegó más rápido, fue como una película en cámara rápida, llegó a nuestro hijo y golpeó su mano, haciendo que el cuchillo volara por la habitación, y luego lo empujó con todo su peso, tan fuerte que salió volando de la cuna y rebotó contra la pared. Tomé a mi hija y la sostuve mientras mi esposa nos protegía. Podía verla temblando, casi convulsionando. Recuerdo el olor de la habitación, el sonido de mi hija gritando y llorando. La mirada en el rostro de mi hijo mientras estaba allí. Simplemente nada. Vacío, muerto, no había emoción en sus ojos. Parecía un extraterrestre para mí. Vi a mi esposa dar un paso hacia él. Podría haber extendido la mano y detenerla, pero no lo hice. Dio otro paso, muy cerca de él. Podría haberla detenido de nuevo. Pero no lo hice. Esperó, mirándolo durante quizás 3 a 5 segundos sin moverse. Y entonces lo golpeó en la cara. Hasta este punto, quizás hayas imaginado a mi esposa como una mujer típica, de contextura pequeña, delicada. Este no es el caso. Mi esposa tiene una contextura pequeña, pero delicada y frágil no lo es, nunca lo ha sido desde que la conozco. Desde su adolescencia, mi esposa ha sido boxeadora. El MMA no existía en esos días, pero el karate y el boxeo eran populares, y mi esposa era una amateur muy talentosa. Pesaba alrededor de 130 libras, tenía mucha musculatura y sabía cómo golpear. Yo pesaba 70 libras más que ella en ese entonces, y no tengo dudas de que en una pelea real entre ella y yo, ella podría haberme noqueado fácilmente. Ninguno de nosotros le había puesto una mano encima a nuestro hijo enojado antes, pero algo se rompió en ella ese día, y todos los años de ira, dolor, tristeza y frustración simplemente salieron a la luz. Cuando lo golpeó, su cabeza se sacudió hacia atrás y la sangre comenzó a salir de su nariz. Apenas reaccionó, solo la miró con una expresión de shock como si no supiera cómo procesar lo que acababa de suceder. Esperó otro segundo. Y entonces lo golpeó de nuevo. Podría haber extendido la mano y detenerla. Podría haberla arrastrado fuera de la habitación, llevarla lejos, calmarla. No lo hice. Simplemente me quedé allí y la vi mientras comenzaba a golpearlo sistemáticamente hasta convertirlo en pulpa. Cada vez que él llevaba sus manos para cubrir una parte, ella lo golpeaba en otro lugar, cuerpo, cabeza, una y otra vez. Comenzó a gritar, a llorar, a pedirle que parara. Era la reacción más genuina que había tenido en toda su vida. Pero ella no se detenía. La vi intensificarse, golpeando más fuerte, más rápido, trabajándolo como un saco de boxeo. Intentó golpearla y ella lo esquivó fácilmente. Estaba en piloto automático, sumergiéndose en su entrenamiento.
Me quedé allí mirando durante un minuto. Luego les di la espalda y saqué a mi hija de la habitación. Llevé a mi hija a la cocina y la bañé en el fregadero. Descubrí que la había cortado una tercera vez en la planta del pie. Todos los cortes eran superficiales. La limpié y la sostuve hasta que se calmó. Le puse Polysporin y curitas en los cortes. En nuestra habitación, podía escuchar a mi hijo gritar, llamando a mi esposa con nombres horribles, diciéndole que le cortaría la cabeza y violaría su cadáver. Después de un tiempo, ya no lo escuché decir nada, ni siquiera llorar. Asumí que debía haber sido noqueado. Pero todavía podía escucharla golpeándolo. Eso continuó durante mucho tiempo. Tanto tiempo como para que mi hija se durmiera en mis brazos. Simplemente me senté en la mesa de la cocina esperando a que ella terminara. Finalmente salió y se sentó frente a mí. Sus manos estaban hinchadas y rojas. Su rostro y brazos estaban salpicados de sangre. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Nos miramos sin decir nada. Después de un rato, le pregunté, ¿está muerto? Ella me miró y respondió, espero que sí. Asentí. Eso era todo lo que había que decir al respecto. Entendía perfectamente cómo se sentía. Yo me sentía igual. No sabía qué hacer, así que simplemente nos sentamos allí en silencio. Eventualmente, mi esposa comenzó a llorar y fue a ducharse. Yo me quedé donde estaba, sosteniendo a nuestra hija. Después de un largo rato, escuché gemidos y sollozos provenientes de nuestra habitación. Resultó que mi hijo no estaba muerto. Entré para ver qué tan mal estaba, y estaba, bastante mal. Nunca he visto una paliza más despiadada en nadie, antes o después. Estaba tirado en el suelo, revolcándose con sangre saliendo de su rostro, acostado en un charco de vómito. Su nariz estaba aplastada y aplanada en su rostro, ambos ojos estaban completamente hinchados y comenzaban a ponerse negros. Podía ver que un par de sus dedos estaban doblados en ángulos extraños y se había orinado encima. Creo que debía haber perdido dientes, pero no pude ver ninguno en el suelo y no podía ver dentro de su boca, sus labios estaban todos hinchados. Según lo que mi esposa me contó más tarde, ahora sé que lo golpeó sistemáticamente en cada parte de su cuerpo, enfocándose mucho en sus piernas. Me dijo que lo pateó en la ingle repetidamente hasta que sus piernas se cansaron, y siguió golpeando su cuerpo mucho después de que él se desmayara. Cuando mi esposa salió de la ducha, todavía no sabía qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía o a una ambulancia, llevarlo al hospital yo mismo, honestamente no tenía idea de qué hacer. Después de un tiempo, me di cuenta de que simplemente no me importaba lo que le pasara, y decidimos dejarlo vivir o morir por su cuenta. Había una suite de invitados en el sótano que nunca habíamos usado realmente, y mi esposa, mi hija y yo simplemente nos mudamos allí. Simplemente cedimos el piso superior de la casa a nuestro hijo y lo cerramos todo, separando nuestras vidas por completo. Había mucha comida en los armarios de arriba, suficiente para un par de semanas o más, tenía un baño y habitaciones para usar. Teníamos un baño en el sótano, una pequeña cocina y una entrada separada, así que simplemente dejamos de subir. Decidimos que estábamos hartos de él. Pensé que dejaríamos que se le acabara la comida y veríamos qué pasaba. Durante la siguiente semana, a veces podíamos escucharlo moverse arriba. Creo que pasó la mayor parte del tiempo acostado en la cama recuperándose. Fui a trabajar, alerta por si me atacaba en la entrada, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedó en casa con nuestra hija. Nunca estaba fuera de nuestra vista. Una noche lo escuchamos enloquecer, rompiendo cosas y golpeando. No respondimos. Sin embargo, nunca intentó bajar al sótano o acercarse a nosotros. Creo que tenía miedo de que si se acercaba a nosotros de nuevo, mi esposa pudiera terminar el trabajo con él. Después de 3 semanas en el sótano, no habíamos escuchado nada de arriba durante unos días, y me aventuré al piso principal de la casa. El lugar estaba destrozado, y no había rastro de mi hijo. Se había ido. Tomó meses reparar el daño que había hecho y devolver el piso principal a la normalidad. Había comida y excremento esparcido por las paredes y vidrios rotos en el suelo, grandes agujeros en las paredes de yeso, había destrozado el lugar.
Arrancó el linóleo en una esquina de la cocina y vació un extinguidor de espuma en la sala. Me siento agradecido de que no haya incendiado la casa con nosotros dentro, honestamente no estoy seguro de por qué no lo hizo, el niño no tenía reparos en prender fuego a las cosas. Después de eso, viví con miedo todos los días de que regresara, de que nos emboscara de la nada e intentara matarnos. Nos mudamos de casa unos 3 años después y finalmente dejé de tener miedo de que apareciera de nuevo, ya que ahora no tenía idea de dónde estábamos. Finalmente me sentí a salvo de él. Todo esto sucedió hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971, mi hija nació en el 88. Ahora soy un hombre viejo, cumpliré 70 este año y mi esposa falleció de cáncer en 2016. Mi hija tiene 31 años, me mudé con ella y su esposo después de que mi esposa muriera. Tengo 2 nietas y son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta un par de veces al mes para hablar de todo esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi fue cuando estaba tirado en el suelo de nuestra habitación, sangrando y destrozado. No he sabido de él desde que se fue, hace más de 30 años. No quiero saber. Cargo con mucha culpa de esa época y muchas emociones conflictivas. No lo golpeé yo mismo, pero permití que lo golpearan, y pensé que se lo merecía. Estaba feliz de que sucediera. No intenté matarlo, pero habría estado feliz si hubiera muerto. Diré que espero que haya podido superar sus demonios y vivir una vida normal en algún lugar. Si no pudo hacerlo, si se quedó como era, entonces realmente espero que alguien lo haya matado. Cuando lo conocí, era un perro rabioso, y de cualquier manera, solo espero que no siga por ahí lastimando a alguien más. Suscríbete para más historias. Gracias por ver.